Bienvenidos al tercer y último capítulo de este especial de Halloween, un viaje que nos ha conducido por senderos oscuros y profundos secretos. Tras explorar los eventos que desataron el mal en el convento de Santa Agonía y conocer la leyenda de Jacinto, el errante del diablo, llegamos ahora a la conclusión de esta trilogía con una historia de fe quebrada. Posesión y destino maldito. La historia que estás a punto de escuchar comenzó hace mucho tiempo, en una noche sin luna. Bajo el techo de aquel antiguo convento, dos monjas se arrodillaron ante una presencia más antigua y oscura que cualquier dios, sellando un pacto con el mismísimo Lucifer. Entre susurros en latín y promesas desesperadas, entregaron el alma de un niño inocente a cambio de poder y ambición. Ese niño no era otro que Pedro, el sacrificio perfecto, marcado desde antes de nacer como el cordero de un pacto fallido. Pero el destino tenía otros planes. Eva, la madre de Pedro, quien había accedido a entregar a su hijo, fue vencida por el terror y el arrepentimiento. Su súplica final quebró el pacto en el último segundo, y con ello, su vida también llegó a su fin. Pedro fue rescatado por los devotos del convento y criado en la fe, rodeado de cruces y oraciones, pero algo oscuro se había adherido a su alma. Aunque nadie lo percibiera, el sello de aquel pacto con el demonio aún latía en él como una maldición viva, aguardando el momento de manifestarse. Hoy conoceremos su historia. Porque no importa cuán firme sea la fe, la oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Únete a mí en esta última entrega de nuestro especial de Halloween y sumérgete en el relato de El emisario del diablo, la oscura confesión del sacerdote poseído. El juramento que selló su destino. En los oscuros recovecos de la fe, existen secretos que ni la santidad puede redimir. Esta es la historia de Pedro, un sacerdote cuyo juramento de devoción no lo protegió de la garra del mal. Cuando un hombre de Dios se convierte en emisario del diablo, no es su alma lo que está en juego, sino el destino de todos los que cruzan su camino. Las sombras de un pacto olvidado. Décadas antes de que Pedro siquiera naciera, un pacto oscuro marcó su destino. Su madre, una monja que fue víctima de los horrores de su tiempo, escapó de una vida de pobreza y desesperación al refugiarse en un convento. Sin embargo, ni la devoción ni la fe pudieron protegerla del demonio que había decidido sellar su vida en un pacto. Ella quedó embarazada, y el infante que llevaba no era solo su hijo, sino la herramienta destinada a completar un pacto de horror. El niño, sin embargo, nació en silencio, rodeado de las oraciones de las hermanas del convento. Aunque el pacto fue incompleto, la maldición quedó latente en él. Su madre murió poco después de darle a luz, y Pedro fue criado por los sacerdotes y monjas del monasterio. Allí creció en la fe, pero la sombra del diablo nunca lo dejó. Bajo la sombra de la cruz. Nacido el 29 de junio de 1634, Pedro siempre fue un hijo devoto, destinado a caminar el sendero de la fe. Desde su niñez, su vida giraba en torno al altar y las oraciones. Algunos decían que su devoción era tan profunda que podía sentir la presencia divina en cada rincón. Pero aquello que le otorgaba fuerza también lo cegaba. Nunca imaginó que la misma cruz que veneraba se convertiría en su propia cárcel. El Vaticano lo eligió para misiones que otros sacerdotes rechazaban, casos donde la línea entre lo humano y lo demoníaco se desdibujaba. Pedro se enfrentó a lo innombrable, creyendo que su fe lo protegería de cualquier mal. Pero no sabía que, al abrir la puerta a esos horrores, también dejaba entrar algo en su propia alma, una marca que llevaba desde antes de nacer. El libro maldito, la maldición revelada. Los primeros síntomas fueron sutiles. Grietas en su memoria, lapsos de tiempo donde la oscuridad lo reclamaba y él se desvanecía en un vacío sin fondo. Despertaba en habitaciones que no reconocía, con las manos manchadas de sangre y el olor del pecado flotando en el aire. Siempre a su lado, un libro rojo, con las páginas llenas de relatos macabros escritos en una tinta espesa, como si la sangre misma hubiera servido de inspiración. Cada crimen narrado en esas páginas se hizo realidad. Detalles espeluznantes que solo un demonio disfrutaría de escribir. Pedro entendió entonces que no solo perdía el control, estaba siendo utilizado como instrumento de algo mucho más antiguo y perverso. El libro se convertía en su confesionario y el diablo en su confesor. Los ecos de un pasado condenado. Pedro buscó respuestas en los textos sagrados. Finalmente, encontró lo que su madre había dejado atrás, cartas de una mujer desesperada que relataban un pacto con el demonio. Pedro comprendió entonces que él era el fruto de aquel pacto incompleto, de una ofrenda fallida. Aquel libro rojo no era más que el último eslabón de la cadena de horror que se había gestado en su propia sangre.
Con el peso de esta revelación, Pedro decidió luchar contra la oscuridad con la única arma que conocía, el sacrificio. A la antigua, como en los tiempos de los mártires, Pedro se entregó al castigo físico, esperando que el dolor purgara su pecado. Ayunaba hasta que sus huesos eran visibles, se flagelaba hasta que la sangre empapaba el suelo, y, aún así, la bestia dentro de él se reía de sus intentos. La cruzada interior. Cuanto más sufría, más se alimentaba el demonio. Las cicatrices en su cuerpo eran meras decoraciones, pruebas de una guerra que solo él parecía estar perdiendo. La fe se desmoronaba y, con ella, la luz en sus ojos. No era solo Pedro quien pagaba el precio, era cada vida que el libro rojo reclamaba. Su espíritu estaba quebrado, y cada palabra de penitencia caía como un eco vacío. La misma iglesia que le había dado propósito ahora se convertía en su trampa. Pedro entendía que estaba condenado, pero, aún así, se aferraba a su cruz, buscando un perdón que sabía que jamás llegaría. Los demonios se multiplicaban, susurrando su nombre con cada penitencia, burlándose de sus oraciones. Y en su mente, el eco de su madre, rogando en un susurro perdido, perdóname. La última esperanza, el exorcismo fracasado. El Vaticano no podía ignorar los rumores, un sacerdote poseído, un emisario del mal disfrazado de santo. Decidieron actuar, y el cardenal más valiente fue llamado para enfrentar al demonio que había en Pedro. Las oraciones retumbaban en las paredes del monasterio, mientras los ojos de Pedro reflejaban el abismo mismo. No hubo crucifijo que lograra ahuyentar al demonio. Las palabras sagradas parecían meros susurros frente a la risa burlona del infierno. Cada oración era un eco que se perdía en la nada, y con cada intento fallido, la desesperación crecía. No se trataba de una simple posesión. Pedro había cruzado un umbral del que no podía regresar. Ni él, ni sus almas en pena, ni el legado maldito de su madre. El calabozo sin esperanza. En un último esfuerzo, encerraron a Pedro en un calabozo de Roma, sellando su destino con cadenas benditas y oraciones escritas en las paredes. Rodeado de cruces y símbolos protectores, parecía más una tumba para un hombre vivo que un lugar de redención. Pero la verdadera condena no era el encierro, sino el silencio, el mismo silencio que precede al grito de las almas perdidas. A pesar del confinamiento, los crímenes continuaban. El libro rojo seguía escribiéndose. No importaba cuánto lo ataran o qué oraciones murmuraran los guardias, el mal hallaba la manera de manifestarse. Algunos dicen que Pedro se desdoblaba, otros que el diablo había encontrado la forma de seguir usando su cuerpo aún dentro de esas paredes. Cada crimen, cada línea en ese libro era una prueba de que el mal no necesita libertad para actuar, solo una mente rota por el horror. El susurro del inmortal. Los años han pasado, pero la leyenda de Pedro no se ha extinguido. Dicen que cada 29 de junio, día de San Pedro, el calabozo se enfría como si el propio invierno reclamara el lugar. Las cadenas vibran, los susurros se escuchan, y las páginas del libro continúan llenándose. Se dice que Pedro, desde su prisión, aún recita las oraciones que el cardenal intentó exorcizar en su nombre, pero ahora en una lengua desconocida, en el susurro oscuro de su condena. ¿Acaso el emisario del diablo sigue entre nosotros? ¿O es simplemente un eco de una condena eterna que jamás encontrará paz? Si alguna vez ves a un hombre con sotana y una mirada vacía, será mejor que reces. Porque podría ser el siguiente en ocupar las páginas de un libro que jamás dejará de escribirse. El último adiós. Si esta historia ha logrado estremecerte, suscríbete y comparte tus teorías. ¿Es posible que el mal pueda habitar incluso en el más devoto? ¿O solo se trata de un mito para infundir miedo? Déjame saber en los comentarios y no te pierdas el próximo video, donde descubriremos otros secretos oscuros que la historia preferiría mantener enterrados.